En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Hemos estado hablando de ese tema en estos días para arrancar raíces de amargura, que voy a hablar un momentico sobre ese aspecto, pero quiero llegar al punto central por la cual la Iglesia de Jesucristo, el Tabernáculo de la Fe, en este caso esta comunidad cristiana, todavía no hemos llegado donde debemos llegar. Y aspiro a que lleguemos a ese lugar y juntos vamos a llegar. Dios decía que había una raíz, había tres raíces que nos impide dar fruto del reino. Una de ellas es la raíz de amargura, ¿sí? La otra raíz es la de avaricia y la otra raíz es la de culpabilidad. Es decir, una raíz es de no perdón, otra raíz es de valores temporales y otra raíz es de impureza moral en la vida. Por eso unas raíces que no dan fruto como el Señor quiere. Pero yo he descubierto una más profundo todavía, un aspecto importante que quiero mencionar esta mañana. Porque mencionamos que esas personas que tienen ese tipo de raíces es porque han resistido la gracia de Dios, es porque han violado los principios y valores que Dios ha establecido y es porque han rechazado la autoridad de Dios, especialmente la Biblia, y luego esa autoridad directa del Señor sobre nuestra vida, y las autoridades delegadas que Dios ha establecido. Quiero hablar esta mañana inicialmente de un ejemplo en la Biblia, después vamos al punto que quiero tomar en mi mensaje. Hablando de la importancia de vivir el perdón, de no vivir amargado, de no vivir decepcionado, de no vivir desilusionado, de no vivir desesperado, de no vivir estresado, etcétera, 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 que nos causa tanto problema. Yo les quiero presentar un modelo humano, no a Jesús, que es el modelo para nosotros, pero quiero mostrarles un modelo humano. Y ese modelo humano de alguien que supo vivir el perdón, que supo amar a los que le hicieron daño, que supo hacerles bien a los que procuraron hacerle mal, se llama José, o se llamó José. La historia de José está en el libro de Génesis. Y empieza la parte central, empieza en el capítulo 37 de Génesis y va hasta el que termina el Génesis hasta el capítulo 50. Son 14 capítulos que yo les animo a que lean esa historia, esa biografía de José. Es fascinante, es espectacular leerla. Léanla, no hay ninguna otra historia que yo haya leído humana como la de este hombre llamado José. Bueno, José era de muy tierna edad y su padre lo amaba mucho. Tenía 11 hermanos, pero de los 11 parece que iba bien con uno nada más. Los otros 10 no tenían deseos de compartir con él, no tenían ningún deseo de amarle, de servirle, ni de nada. Digamos en el libro de Génesis, en el capítulo 37 dice el verso 4, viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron ¿a qué? A odiarlo. De repente ellos se sintieron menos y en lugar de buscar cómo ganarse el corazón de su padre, creían que la forma que debían de hacer era odiar a su hermano. ¿Se parece a alguno de acá? A veces puede suceder en dimensiones grandes, pequeñas, pero aquí está, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Escúcheme, sencillo, aquí viene una señal del corazón, es odio en el corazón, pero ¿cómo se expresa el odio afuera? No se saluda. Hay algunos aquí en la iglesia, en esa comunidad, que le han quitado el saludo a alguien. ¿No? Buena pregunta, ¿no es cierto? ¿Le habla a alguno de ustedes? ¿Alguno de nosotros? Hay alguien a quien antes saludaban, pero que ahora no quiere ni verlo. Y si de pronto van por el camino y él viene por la misma acera, ustedes se cambian de acera. No quieren, le quitaron el saludo. Bueno, ahí empieza la raíz de amargura.
Y eso se va empeorando cada día. Luego sigue diciendo, cierto día José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos. Y estos le tuvieron, después de que le contó el sueño, ¿qué pasó? Más odio. No solamente le tenían odio y lo manifestaron no saludándolo, no hablándole. Llegaban ahí, saludaban al papá, saludaban a la mamá, saludaban a los sirvientes que tenían y a José ni lo miraban, no le saludaban. Pues aquí está que cuando les contó lo que Dios les reveló, le aumentó en ellos, ¿qué? El odio. Hubo más odio. Luego en el verso 8 dice, sus hermanos, después de que le contó los sueños, sigue diciendo, replicaron, ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más. Más. No solamente lo odiaron, no lo saludaban, sino que lo odiaron más y lo odiaron mucho más todavía. El odio seguía creciendo, aumentando. Y más adelante dice, sus hermanos le tenían ¿qué? Envidia. Mire qué terrible. Primero lo odiaron, luego no lo saludaron, luego lo odiaron más, después lo odiaron más y después lo envidiaron. ¿Cómo es la raíz de amargura? Es como un pequeño copo, un poco de nieve que va rodando por la ladera y mientras más rueda, más nieve tiene hasta que se forma un bulto grande de nieve. Así es el odio en el corazón. Esta historia es muy linda, es muy bella, que yo les pido que la estudien, que la lean. Así que la raíz de amargura siguió creciendo en ellos y un día sus hermanos se fueron a cuidar las ovejas, a pastar a otro lugar. Y su padre le dijo a José, tus hermanos hace día que no sabemos nada de ellos, están pastoreando, ve con alimento, ve con comida, ve con bebida, busca a tus hermanos y dales de comer y dales de beber. Y José escuchó eso y con alegría fue y buscó comida, buscó bebida y se fue a buscar a sus hermanos con su equipaje, porque, ¿sabe? Él sabía que sus hermanos lo odiaban, pero como él no los odiaba, entonces estaba dispuesto a caminar horas y horas, eso era días de camino, para estar donde estaban sus hermanos y llevarles de comer. Qué bueno cuando uno no guarda rencor, porque si el enemigo tiene hambre, ¿qué hace? Le da de comer. ¿Y si tiene sed? No como venganza. Mira, aquí está. Traga, para que sepa lo que significa eso. No con venganza, no con actitud arrogante, sino con gozo en el corazón. Lo buscó y les llevó comida. Encontró a sus hermanos. Ellos estaban refundidos y por fin, preguntando en un lugar y en otro, llegó donde ellos estaban. Y cuando sus hermanos lo vieron, dice, cuando ellos alcanzaron a verle desde lejos, antes de que se acercaran, tramaron un plan. ¿Para qué? Mire, un momentico, mire que sigue creciendo. Primero lo odiaron, no lo saludaron, lo odiaron más y después le tuvieron envidia, después lo odiaron más y ahora ¿qué hacen? Buscan matarlo. Qué terrible es el rencor. Yo sé que William como psicólogo nos puede hablar mucho de ese aspecto, cómo va creciendo esa raíz. Qué daño que hace moralmente, qué daño que hace al alma, qué daño que hace al espíritu, qué daño que hace al cuerpo. Va trayendo un veneno, es como un veneno mortal que comienza a envenenar todo nuestro sistema y no nos damos cuenta y nos parece que estamos bien. Cuando tenemos actitudes, Satanás construye una fortaleza en nuestras vidas. ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza son razonamientos, son ideales, son formas de pensar que están contrarias a la palabra de Dios. Cuando razonamos, cuando pensamos, cuando tenemos ideas contrarias a la palabra de Dios, comienza a crecer resentimiento y Satanás comienza a construir una fortaleza en nuestras vidas. Muy bien, la historia es muy linda y se la dejo y los desafío para que ustedes la lean. Ya encontramos más adelante que ellos, dice ahí en el pasaje, se dijeron unos a otros, ahí viene ese soñador, ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo y a echarlo en una de esas cisternas, vamos a descuartizarlo
Y no sé si dirían así hacen hoy, ¿no es cierto? No solamente lo matan, sino que lo descuartizan y después lo meten en algún lugar donde pueda. Y echarlo en una de estas cisternas y le diremos a mi padre, lamento, su hijo se lo tragó un animal. Todo lo que encontramos fue esta túnica despedazada. La historia sigue ahí. Vamos a ver en qué terminan los sueños que él presupone tener. Ellos en ese momento que pensaban eso, uno de sus hermanos quiso salvarlo, pero no pudo. De repente venían unos madianitas que vendían esclavos, tenían esclavos. Y dijeron, ¿por qué no vendemos a nuestro hermano como un esclavo? Vendámoslo como esclavo. Y llamaron a los madianitas, le sacaron a su hermano amarrado y le dijeron, le vendemos a este esclavo, y le dieron 20 monedas de plata. Por Jesús dieron 30. Pues dieron 20, pero claro, eran 2000 años, unos 2000 o 3000 años atrás. Así que le dieron 20 monedas de plata y lo vendieron como esclavo. Cuando llegó a Egipto, lo pusieron seguro en la plaza de mercado donde vendían los esclavos, y pasaba en ese momento Potifar, y Dios le permitió tener gracia ante Potifar, y Potifar lo compró. ¿Quién era Potifar? Potifar era el administrador de la casa de Faraón. Era el que manejaba todas las cosas que Faraón tenía de su propia posesión. Entonces se lo llevó Potifar para su casa. Pero hay una cosa linda en la palabra, para que descubran cómo vive un hombre que no tiene amarguras. En el capítulo 39 del libro de Génesis dice esta expresión varias veces, y el espíritu de todo el capítulo es el mismo sentimiento de la palabra. Y el Señor estaba con José. Y el Señor estaba con José. Y el Señor estaba con José. Y el Señor prosperaba todo lo que José hacía, porque el Señor estaba con José. Qué tremendo, ¿no es cierto? ¿Vale la pena o no vale la pena tener un corazón sin amargura? Claro que sí. Mira a su hermano, dígale, vale la pena tener un corazón sin amargura. Porque el Señor está con nosotros y todo lo que hacemos prosperará. Así que Potifar lo puso a cargo de todo en su negocio, en su casa y todo. Lo dejó encargado de todo, y ya Potifar no se encargaba de nada. Él era ahora el verdadero administrador, era José. Pero en el camino pues viene la prueba. Y la prueba fue, ¿te acuerdan qué fue? La esposa de Potifar, que se tragó de él. Se tragó. Se tragó de él. Y más que insinuarle. Entonces, él sabía cómo debía de comportarse, rechazó la actitud, y la mujer lo acusó que había entrado para violarla. Y cuando vino Potifar, el dueño de la casa, se enojó contra José, injustamente lo echó a la cárcel. Ahora, después de estar primero con su padre bien, después en la cisterna, después como esclavo, después vendido como esclavo, y luego en la casa de Faraón sube Potifar sube un poco, y luego después en la cárcel. La vida es llena de altibajos completamente. Y llegó a la cárcel injustamente, pero allí en la cárcel Dios le dio gracia y cayó en gracia con el carcelero. Y entonces el carcelero lo llama y le dice, quiero que me ayudes. Y lo puso a cargo de todos los presos. Es que cuando Dios ve que no tenemos raíz de amargura, Él nos bendice donde estemos. No importa lo que tengamos que hacer, así sea barrer calles, el Señor está con nosotros. Cualquier cosa que hagamos, el Señor lo bendice. Y a los hermanos, el Señor bendice cualquier cosa que hagamos. No tienes que pensar que Dios te bendice cuando te da un puesto de gerente o de empresario o algo por el estilo. No, cualquier cosa, así sea lavar baños. Era lo que tenía que hacer José en la cárcel. Era limpiar los baños, limpiar las canteras, limpiar todo lo que encontraba ahí y mantener la cárcel libre, y también relacionarse con los presos. Bueno, Dios le dio gracia, y él nunca hay una raíz de amargura, nunca hay una queja contra Dios, simplemente está siempre adorando a Dios, bendiciendo a Dios. Porque en paréntesis, ¿qué es adorar? Adorar no es un momento en el culto. Que ojalá que tenemos, Danielito, que revisar nuestros cantos, revisar nuestro lenguaje, porque a veces pensamos, decimos, vamos a adorar. ¿Y qué estuvo haciéndolo después? ¿Qué estuvo haciendo antes? ¿No? Si no estaba adorando, está en la olla. Perdona la expresión. Adorar es vivir una vida rendida a los pies de Jesucristo. Esa es una vida
que adora. Entonces lo que canta, lo que llamamos adoración, dejará de llamarse adoración para decir una expresión de gratitud al Señor. Y cantan y bendicen y cambia todo. Ya hablaremos del tema de la adoración con ese principio. Pero 2 de los presos que estaban allí los acababan de llevar porque habían sido tildados de traidores, de sedición contra el rey, contra Faraón. Uno era el copero, otro era el panadero. El copero había sido despojado de su lugar, el panadero también, los hombres de confianza echados en la cárcel por las circunstancias que habían pasado. Y esos 2 tuvieron un sueño, cada uno un sueño. Y estaban preocupados porque sabían que un sueño real, pero no sabían qué significaba el sueño. Entonces le contaron a José el sueño, los vio tristes y le dijo, ¿qué pasa? Le dijo, es que tenemos un sueño y nadie nos dice qué significa el sueño. Dijo, dime el sueño. Le dijo el sueño, le dijo, mire, esta es la interpretación. Le dijo al copero, dentro de 3 días a ti te van a restituir. ¿Esté preparado? Y al panadero le dijo, dentro de 3 días te van a aniquilar. Sentencia de muerte. Y sucedió exactamente como José le dijo. A los 3 días el panadero fue muerto y el copero fue restituido a su lugar. Cuando el copero se iba, vino a despedirse de José. Gracias porque me dice la interpretación del sueño, se cumplió. José le dijo, mira, ahora que vas a estar en Faraón, por favor dile a Faraón que se acuerde de mí. Y como sucede siempre, cuando el copero regresó a su lugar, se olvidó de José. ¿Has visto eso que pasa? Se hace un bien y tal, y pide un favor y después se olvidan completamente. Es una vida muy humana. Bueno, se olvidó de José, pero hubo un momento muy especial en que Faraón tuvo un sueño. Y Faraón llamó a todos los sabios de su reino para que le interpretaran el sueño y no pudieron interpretarlo. Y cuando llamaron, el copero del rey se dio cuenta que el Faraón estaba buscando quién le interpretara el sueño, se acordó, José. Y dijo al rey, Faraón, en la cárcel hay un hombre que sabe interpretar los sueños. Se llama José, lo mandaron a traer y le dice, dígame el sueño, la interpretación. Y le dice, la interpretación es sencilla, Faraón, va a haber 7 años de abundancia. Y 7 años de terrible escasez. Los que vivan en esa escasez van a perecer, a menos que se haga una solución, una provisión a tiempo. ¿Y qué sugieres tú? Mire, que en estos 7 años de provisión abundante, hagan graneros y almacenen trigo, almacenen comida para tener que comer cuando se acabe el tiempo de provisión y venga la escasez. Tremenda enseñanza, fácil la enseñanza. Y entonces dijo, ya cuando los demás pueblos tengan hambre, van a tener que venir entonces aquí a Egipto a hablar con Faraón para que les venda comida y usted va a ser dueño de todos los pueblos alrededor. A Faraón entendió el sueño o la interpretación y pensó, ¿a quién voy a poner como administrador de ese proyecto? Dijo, a ti. José, tú serás el administrador de todo este proyecto. ¿Aceptas? Y claro, José dijo, claro, Señor, dame gracia. Y ahí empezó la historia. Sacaron a José de la cárcel y comenzó a administrar. Y el rey decidió, Faraón decidió, que después de él, el siguiente era José. Era el segundo en el reino o el primero después del rey. Y lo ascendieron otra vez. Resulta que llega el momento que terminan los tiempos de la abundancia y vienen los tiempos de escasez. No llueve, los campos están áridos, los animales comienzan a morir, la tierra no produce nada y hay hambre en Canaán. Bueno, el asunto es que Jacob manda a sus hijos, los que odiaban a José, los que habían planeado la destrucción de José, manda a sus hijos a Egipto para conseguir comida. Llevan dinero y llegan donde el que administraba todo. ¿Quién era? José. Y llegaron ellos allá donde José, no conocieron quién era José. ¿Qué se iban a imaginar que era José el que estaba ahí? Él sí los reconoció inmediatamente.
Hubiera podido en ese momento, si hubiera tenido raíz de amargura, vengarse de ellos, pero no. Y comenzó a luchar para ver cómo se daba a conocer a ellos y convencerlos de que viniera su padre desde esa tierra para defenderlos, para protegerlos. No solo para proteger la vida de su padre, sino la vida de ellos también, que le habían hecho daño. Hay toda una historia muy bonita, muy hermosa, que los hace pensar hasta que llegue el momento en que ya están listos para decirle a Jacob, que venga a Egipto para vivir en lo mejor de la tierra. Hay un capítulo preciosísimo que me causó mucha emoción esta mañana releerlo otra vez. Es el capítulo 45. José llegó el momento en que estaba con sus hermanos reunidos y ya quería darse a conocer, pero no sabía cómo hacerlo. Y entonces los llevó a su casa, los llevó y les dio una comida, un banquete especial. Ellos, los hermanos, estaban preocupados, no sabían que era José todavía. Estaban preocupados por tanta amabilidad del administrador, a pesar de que los habían acusado de cosas que no habían hecho ellos. Estaban muy preocupados porque el ladrón siempre juzga por su condición. Entonces, José llegó el momento en que en su casa, cuando ellos estaban con comida, con todo lo que necesitaban, ya no podía controlarse y quería decidirles a ellos quién era él. Dice que le dijo a los que le servían que se salieran todos de su presencia y solamente quedó él con sus hermanos. ¿Y qué hace cuando se quedó con sus hermanos? ¿Qué hace? Se dio a conocer a sus hermanos y luego dice, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta la casa de Faraón. Y él le dice a sus hermanos que están ahí, viendo a José llorar, ¿por qué llora este? ¿Qué le pasó si es el administrador? Entonces José les dice, yo soy José. José, ¿cuál José? No sé qué le preguntaban, no podía entender cuál José. Yo soy José. ¿Vive todavía mi padre? Qué hermosa pregunta. ¿Vive todavía mi padre? Ellos estaban tan pasmados, tan asustados, tan aterrados. José, 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 José. Y yo creo que cuando dijo José, ellos comenzaron a retirarse buscando una puertita para escapar. Que este se viene, si es José, nos va a castigar. Pero él dice, no corran, acérquense. Y cuando se acercaron, entonces él les dijo, yo soy José, el hermano de ustedes, a quien ustedes vendieron para traerlo a Egipto. No lo podía entender. Pero ahora, por favor, no se aflijan. No se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido. ¿Qué corazón el de José? ¿Qué ejemplo, no es cierto? ¿Qué corazón? No se reprochen el haberme vendido, pues en realidad no fueron ustedes. Fue Dios el que intervino. ¿Cómo? Un momentico, si me hicieron daño, ¿cómo le echa la culpa a Dios? José comenzó a ver que detrás de las acciones de otros, aunque sean malas, está la mano de Dios. Dígale a su hermano, detrás de las acciones de los demás, aunque sean malas, aunque me hagan daño, está la mano de Dios. Yo he declarado otras veces, y lo declaro otra vez, que no hay nada que venga a un hijo de Dios que no pase primero por las manos del Padre. Y si al pasar por las manos del Padre, Dios permite que venga a mi vida, Él lo transformará para bien. Amén. Cuando Satanás llegó para acusar a Job, Dios permitió que Satanás atormentara a Job, perdiendo todo lo que tenía. Pero fue Dios quien le dio permiso a Satanás. Escúcheme, no fue la suerte, no fue la desgracia, no fue ese diablo infeliz. No, fue Dios quien le dio al diablo infeliz, le dio el permiso para que actuara. Y actuó Satanás. Pero fue la mano de Dios que lo permitió. Y yo estoy aprendiendo cada día eso. No hay nada que venga a mi vida que no pase primero por la mano de Dios. Y si Dios lo permite, es a la postre hacerme bien. Amén. Dale un aplauso al Señor. A la postre hacerte bien. Este pensamiento no entra en la mente humana. No es el razonamiento conforme a nuestra naturaleza.
ese razonamiento conforme a la palabra de Dios. Por eso mi confianza nunca está en el hombre, mi confianza está en Dios. Amén. Y Dios utilizará cualquier cosa para bendecirme. Aleluya. Él, como dice su palabra, nunca ha visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Él siempre está listo. Entonces sigue diciendo, no se reproche de ustedes mismos. Fue en realidad Dios quien me mandó delante de ustedes para salvarles la vida. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembra ni cosecha. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. ¡Qué corazón! Dios me envió delante de ustedes para salvarle la vida a ustedes, para salvarle la vida a sus hijos, para salvarle la vida a sus nietos. Cuando una persona no tiene raíz de amargura, siempre piensa en el bienestar del otro y siempre piensa no en el bienestar del solamente, sino de su familia y de su descendencia. Bienaventurados los de limpio corazón. Amén. Diga conmigo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos serán siempre bendición. Serán siempre bendición. Entonces, dice, por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria. Y luego sigue diciendo, fue Dios quien me envió. Varias veces ya dice Dios. Fue Dios quien me envió y no ustedes. ¿Sabes, hermano? Esa palabra es linda. Fue Dios, no, un momentico. Fue los hermanos de José, los que planearon, los que lo odiaron, lo vendieron. Ellos fueron. No, José dice, no fueron ustedes. Ustedes fueron simplemente instrumentos. Detrás de todo estaba Dios. Para hacerme bien a mi padre, nuestra descendencia, para cumplir lo que prometió a Abraham, Isaac, a Jacob, a mi padre, para prometer la bendición a su descendencia. Fue Dios, fue Dios. Qué manera de pensar tan distinto. Yo en todo he aprendido a ver la mano de Dios, aún en lo que no entiendo. Qué hermoso es ver la mano de Dios. Fue Dios quien envió. No tengan ningún temor. Luego dice, vamos, apúrense, vuelvan a la casa de mi padre. Díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho gobernador de Egipto. Ven a verme, no te demores. Vivirás en la región de Gosén, cerca de mí, con tus hijos y tus nietos y con tus ovejas y vacas y todas tus posesiones. Yo les proveeré alimento allí, porque aún quedan 5 años más de hambre. De lo contrario, tú y tu familia y toda la casa, todo lo que te pertenece caerá en la miseria. Y además, ustedes y mi hermano Benjamín son testigos de que yo mismo lo he dicho. Cuéntenle a mi padre del prestigio que tengo en Egipto y de todo lo que hayan visto, pero apúrense y tráiganlo ya. Abrazó José a su hermano Benjamín, y comenzó a llorar. Benjamín a su vez también lloró, abrazado con su hermano José. Y yo me imagino toda la historia. Él abraza a Rubén, abraza a Leví, abraza a Judá, abraza a todos sus hermanos en señal de bendición y de amor. Aleluya. El amor fluye en ese abrazo precioso. Y dice el texto, José, bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos. No un beso de hipocresía, beso de perdón, beso de amor, beso de redención. Besó a todos sus hermanos. Solo entonces, cuando eso aconteció, sus hermanos se animaron a hablarle. Y cuando llegó él al palacio del faraón, la noticia de que había llegado los hermanos de José, tanto el faraón como sus funcionarios se alegraron. Y el faraón dijo a José, ordena a tus hermanos que carguen sus animales y vuelvan a Canaán, que me traigan a su padre y a su familia. Yo les daré lo mejor de Egipto y comerán de la abundancia de este país. Diles además que se lleven carros de Egipto para traerle a sus niños, mujeres y también al padre de ustedes. Le manda una caravana de Mercedes-Benz de la época, de limusinas. ¿Sí? Lo mejor que había. Y la historia sigue diciendo que cuando llegaron donde su padre para contar, el padre no creía. Ustedes se están burlando de mí. Pero cuando salió y vio los carruajes de Faraón, creyó su padre. Y entonces vino toda la descendencia hacia Egipto y fueron liberados. La historia sigue linda, muy hermosa, pero quiero llegar a un punto central. Al final del capítulo, Jacob muere.
Y cuando Jacob muere, sus hermanos comienzan a temblar. Y dice, si mi padre murió, si mi padre no había hecho nada, sencillamente porque mi padre vivía, porque no querían causarle daño. Pero ahora que murió, ¿quién nos va a librar a nosotros? Mi hermano se va a vengar. ¿Sabe que cuando alguien no sabe perdonar y tiene raíz de amargura, siempre teme lo peor para él? Teme lo peor. Y llega un capítulo emocionante. Vamos adelante. Capítulo Génesis 50. Al reflexionar sobre la muerte de su padre, sus hermanos, los hermanos de José concluyeron, tal vez José nos guarda rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Otra vez viene el problema del pensar en lo que aconteció. Por eso le mandaron a decir, mandaron un mensajero con una notita que decía, mentiras. Antes de morir tu padre, dejó estas instrucciones. Mentira, cuento, no. Padre no había hecho nada. Padre confiaba en José. Pero ellos tenían temor. Díganle a José que perdone, por favor, la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que, por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José los escuchó estas palabras, se echó a llorar. Y luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. No tengan miedo, dijo José. Qué lindo. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? ¿Puedes tú tomar el lugar de Dios y vengarse? ¿No acaso no dijo el Señor, no os venguéis vosotros mismos? Mía es la venganza, dice el Señor. Si nosotros no tenemos que vengarnos, ¿qué tenemos que hacer? Perdonarnos, amarnos, bendecirnos mutuamente. Es verdad, dice José, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viviendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así como el corazón, y así con el corazón de la mano, José los reconfortó. ¡Qué hermosa conciliación! Eso no era de la cosecha de los hermanos, fue la cosecha de un hombre que supo mantener su corazón libre de amargura, completamente. Yo resumo esto en unas palabras. Hermano, José lo consideró así. Considera a tu ofensor, al que te hizo daño, al que te hirió, al que te maltrató, al que te ultrajó, al que te traicionó, al que te abandonó. Considéralo como un instrumento en las manos de Dios para tu bien. Hagámoslo en primera persona. Considero a mi ofensor como un instrumento en las manos de Dios para mi bien. Qué hermoso, ¿no es cierto? Qué manera de pensar tan distinta. El mundo no nos enseña eso. El mundo nos enseña ojo por ojo, diente por diente. Como me hizo, así le haré. Y si sabe que le pasó algo, chupe por lo que hizo. Y ahí estamos en esa alegría. Se regocija cuando el mal triunfa en los demás. Ese es un capítulo muy hermoso, muy hermoso esa historia. Hermano, José vivió agradecido con Dios por todo lo que Él permitió que sucediera en su vida. Nunca tuvo amargura contra Dios, ni contra sus hermanos, ni contra Dios. Sabía que Dios estaba detrás de todo. ¿Qué hubiera pasado si sus hermanos no lo hubieran vendido? No hubiera ido a Egipto como esclavo. Potifar no lo hubiera comprado. No hubiera ido a la cárcel. No hubiera interpretado el sueño de los dos presos que estaban allí. Y luego no hubiera interpretado el sueño de Faraón. ¿Qué hubiera pasado con el pueblo? Habían perecido todos. Pero Dios, que conoce todo lo que va a acontecer, permite cosas
que a nosotras nos parecen absurdas. Nunca lo que Dios hace es absurdo, aunque nos parezca absurdo. Lo que Dios hace siempre es bendición. Amén. Dígale a su hermano, lo que Dios hace, lo que Dios permite, siempre, 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 siempre es bendición. Entonces, hermanos, arrancar la raíz de amargura es muy lindo porque recuerdan que hace 8 días estuvimos hablando, este círculo grande, todo esto representa nuestra vida que está comprada por la sangre de Cristo, le pertenecemos a Dios, pero cuando dejamos que haya celos, que haya odio, que haya amargura, que haya palabras muy especiales en nuestra vida contra otro, Satanás comienza ¿a qué? A construir fortalezas. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción, cada paso que damos en contra de otra persona es una fortaleza que se va construyendo y al final estaremos a merced del enemigo. Satanás no tiene ningún derecho a construir fortalezas en tu vida. Ningún derecho tiene, solo el derecho que tú le permitas. Nada más. No le permitas a Satanás construir fortalezas en su vida. No razones con Satanás. No le des la verdad a Satanás. Dios tiene la verdad. Por eso Dios que tiene la verdad dice, perdona a los que te ofendieron. Ama a los que te hicieron mal. Ora por los que te maldicen. Hazle bien a los que te hacen mal. No dejes que haya, que Satanás construya fortalezas en tu vida. Y hemos hablado de que nuestro trabajo que estamos realizando es el deseo de poder nosotros destruir. Pero algunos, Dios empieza a destruir y ellos comienzan inmediatamente a construir otra vez. Dígale a su hermano, no dejes que siga construyendo el enemigo fortalezas en tu vida. Pero aquí viene algo muy importante. Otra vez, viene la destrucción de fortalezas en nuestra vida, quitar todo para que nos podamos quedar una vida completamente limpia, tranquila, llenos de la gracia de Dios. ¿Sabes, hermano? Déjeme darles otro cuadro para entenderlo un poco. ¿Cómo sé yo si tengo amarguras en mi vida? ¿Cómo sé si mi vida está construida por valores temporales? ¿Cómo sé si mi vida tiene impureza moral? Es muy sencillo. Si esa fortaleza está en tu vida y tienes amargura o deseos de las cosas temporales y vives para esas cosas nada más, el enemigo va a comenzar a producir en tu vida envidia, va a comenzar a construir en tu vida ansiedad, va a construir en tu vida inseguridad, va a construir en tu vida temores, va a construir adicciones, te va a adiccionar, aunque sea al trabajo, un adicto al trabajo, va a tener autorrechazo. Algunas personas que creen que nadie los ama porque hay otros más bonitos que él. Y eso pasa en los hogares. En muchas esposas, yo dije hace 8 días que el peor temor que tienen las mujeres es ser reemplazada por otra. Las esposas tienen ese temor, viven de esa ansiedad y porque piensan que su marido la rechaza. Pues el diablo construye autorrechazo cuando hay raíces de amargura en el corazón. Son señales. Podemos seguir mirando otras: desilusión, vicios, deseo de suicidio, no querer vivir más, depresión, insatisfacción, celos y luego disensiones en la vida, etcétera, 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 etcétera. Si una de esas cosas está en tu vida, es porque hay raíces que no agradan a Dios. O raíz de amargura, o raíz de valores temporales, o raíz de impureza moral en tu vida. Entonces tu vida comienza a llenarse de insatisfacción, de indecisiones, de temores, de autorrechazo, de envidia, de inseguridad, de depresión, de deseos suicidas, de no querer vivir más, de los celos, de adicciones, de vicios, etcétera, 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 etcétera. ¿Hay alguna de estas cosas que te atormentan? ¿Sabe quién te está atormentando? Satanás. ¿Sabes por qué? Porque le permitiste construir una fortaleza. ¿Soy claro con eso? ¿Sí? Dígale a su hermano, si alguna de esas cosas están en tu vida, hay fortalezas del enemigo que construyó en tu ser. Y hay que desbaratar esas fortalezas del enemigo. Quiero terminar en los 3, 4, 5 minutos que me restan en esta tarde. 5 minutos que me restan. Quiero terminar diciendo cuál es la verdadera razón
razón, el verdadero motivo por el cual Satanás comienza a construir esas fortalezas en nosotros. Dios quiere que vivamos libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dijo Jesús. Quiere que vivamos libres. Yo te hago una pregunta. Y esta pregunta, que seguiremos de hoy a 8 días con la respuesta o con ahondar sobre esa pregunta. Te voy a hacer dos preguntas. Primera pregunta es, ¿has recibido a Jesús como tu Salvador? Si solo has recibido a Jesús como tu Salvador, es un problema. Alguien dirá, un momentico, pastor, un momentico. ¿Jesús nos salva acaso? Sí, Jesús salva. Pero Él no murió para ser nuestro Salvador. Él no sufrió en la cruz para ser nuestro Salvador. Claro que su obra en la cruz nos salva. Claro que sí. Pregunta, ¿reconoces o has recibido a Jesús como tu Salvador? ¿O has recibido a Jesús? O mejor, ¿has reconocido a Jesús como tu Señor? Cambia. Salvación es un beneficio. Reconocerlo como Señor es una condición. Por eso dice en Romanos 10, tranquilo dice, el que confesare con su boca que Jesús es el Señor, ¿qué dice? Esa es la condición. ¿Cuál es la condición? Que Cristo sea el Señor de nuestra vida. ¿Qué quiero decir con que Cristo sea el Señor de nuestra vida? Que no vivamos sino para agradarle a Él nada más, para hacer su voluntad. No somos perfectos, pero vivimos para agradar a Jesús, porque Él es el Señor de nuestra vida. Alguien que se encuentra uno, yo le pregunto a algunas personas, ¿eres casado? Me dice, sí, vivo con una persona. ¿Cuánto sé que vive con esa persona? 20 años. ¿Y qué? ¿Se casaron? No, ¿para qué? Estamos bien. Bueno, pero el Señor dice que se casen. ¿Y para qué? Yo soy cristiano y me basta. Vivo bien, ¿para qué me caso? ¿Me comunico? ¿Qué quiere decir? Esa persona cree que Jesús es su Salvador, pero no su Señor. Él es el Señor de su vida. Él es el que decide lo que está bien o lo que está mal. No, no eres tú, no soy yo el que decido lo que está bien o está mal. Dios es el que decide. Y Dios ha dicho, si no te has casado, cásate. No vivas en fornicación. O no vivas en adulterio. A otro le pregunta, ¿cuánto sí que conoces a Jesús? Bueno, yo soy cristiano, voy a la iglesia hace como 10 años. ¿Te bautizaste? No, ¿y para qué? Un momentico, ¿cómo que para qué? Si Jesús dice que si creemos y nos bautizamos, experimentamos la gracia de la salvación. Pero no necesito, yo fui bautizado cuando estaba niño. Tenía 8 días de nacido según mi papá. Y me bautizaron. ¿Para qué? No, Jesús dice que para ser bautizado tengo que saber lo que voy a hacer. Porque eso es como el matrimonio. Cuando yo me casé, hace 52 años larguitos, ya dentro de 2 meses va a ser, dentro de 3 meses va a ser 53 años. Cuando yo me casé fui donde el cura. Casé por la Iglesia Católica. Y el cura me dijo, recibes a esta mujer y te unes a ella en enfermedad o en salud, en todo lo que la vida da, en todo lo que la vida quita. ¿Te conservarás para ella, solamente para ella, mientras los dos vivieran? ¿Sabe qué dije yo? Sí. ¿Cuántos de ustedes dijeron sí? Díganlo, díganlo. Yo lo dije sí. Claro, los que no han dicho no digan nada, porque sí. Ahora, déjeme decirle, Jesús le dijo, el Padre le dijo a Jesús, ¿estará dispuesto a ir a la tierra, a entregar su vida, a morir por ese pueblo en la cruz del Calvario y darles vida eterna? Y Jesús dijo, sí, y vino a la tierra y lo cumplió. Le costó, pero lo cumplió. Ahora Dios te pregunta a ti, ¿estás dispuesto a entregar tu vida a Jesús y reconocerlo como el Señor de tu vida y ser fiel a Él mientras vivas en este mundo y por la eternidad? ¿Qué dices tú? Sí. Es una buena respuesta que tenemos que dar.
Y Dios sabe si esa respuesta es de corazón o es de emoción. Dios te dice, ¿estás dispuesto a vivir tu vida rendida a los pies de mi Hijo? A los pies de Jesucristo. ¿Quieres vivir la tierra solamente para Él? ¿Quieres hacer lo que a Él le agrada? Nada más. No hay ninguna otra cosa que mueva tu corazón, que mueva tu sentimiento, sino obedecer a mi Hijo. Eso te pregunta el Padre. ¿Qué respondemos en este día? Es bueno que pensemos.